nueva realidad de la experiencia del cliente y está a cargo de Roberto Schiarrioni, consultor internacional de marketing y experiencia del cliente, especialista en análisis multivariado y métodos de medición de la satisfacción de los clientes. Presidente de Acesco Gloucester, sociedad anónima, licenciado en administración, con estudios de posgrado en Dartmouth College, profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Belgrano, Palermo y Universidad del Salvador. Autor de diferentes libros y publicaciones, miembro del Comité Académico de la Asociación Argentina de Marketing y director de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, es un placer estar conectado con todos ustedes. Es como que me siento en Entre Ríos, a través de en Concordia, más concretamente, a través del mundo virtual. Y voy a tratar de empezar lo más rápido posible con la presentación, porque sé que tengo un tiempo acotado y porque el interés es en que le dediquemos para un cierto tiempo para hacer preguntas. Bien, así que como el movimiento se muestra andando, lo que voy a intentar hacer es buscar inmediatamente la presentación y ustedes me van a decir si la están viendo bien, y si la están viendo bien, avanzamos ya con la exposición. Estas son estas cosas que pasan en el mundo virtual. Bien, ¿la están viendo bien esa hermosa imagen de lo que es Concordia o no? Perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, ahí tenemos la hermosa imagen de Concordia, de la Rambla, de noche en Concordia. Y lo que vamos a tratar de comentar a través de estas palabras, de esta hora que vamos a estar juntos, es un poco lo que ocurrió en la Argentina, que también se extendió a todo el mundo, durante o después del 20 de marzo del 2020. El 20 de marzo del 2020 me acuerdo que era un día viernes, yo estaba volviendo de la oficina y tenía que empezar el MBA, la materia de investigación de mercado en el MBA de la Universidad de Buenos Aires, tenía todo preparado para llevar mi presentación físicamente y de golpe ocurrió que prácticamente en 48 horas tuve que preparar todo como para hacer esa presentación en el mundo virtual. También tuve que hacer todo lo posible para que 35 personas que teníamos, algunas administrativas, otras en la parte de sistemas, algunas en marketing y otras en el call center, pudieran empezar a trabajar ese lunes. Imagínense lo que fue esas 48 horas. De golpe sentí justamente lo que dice ahí, lo que un profesor una vez me enseñó en sociología, que era una palabra que se llamaba anomia. Enseguida, rápidamente lo que sentí era que todas las soluciones que tenía ya para los problemas, habían cambiado, que ya eran otras las soluciones, que rápidamente tenía que implementar, ¿no es cierto?, de alguna manera como para poder sobrevivir. Es decir, ¿y qué le pasó a la gente en general? ¿Qué le pasó al universo colectivo? Bien, que en muy poco tiempo encontraron una gran confusión, una incertidumbre total, que es característico justamente de la anomia, y sobre todo una gran estrés, ¿no es cierto? Una gran sumisión, una gran carga de resistencia, carga psicofísica, muy difícil de poder afrontar, muy difícil de poder soportar. Se le cambiaron inmediatamente todas las reglas. Es decir, hasta ese día, para dar una definición más concreta del tema, se trabajaba para comer, los excedentes eran para tomar placeres, para viajar, esto que nos gusta tanto a los argentinos, para poder ir un fin de semana a cenar afuera, y de pronto nos encontramos que no podíamos salir de casa, que trabajábamos nada más que para sobrevivir. Bien, cambian todo, cambian las regulaciones, cambian los procedimientos, y algo muy importante, que es lo que particularmente me interesa a mí como investigador y como profesor universitario y como profesor que se dedica puntualmente a todo lo que es Customer Experience o experiencia del cliente. Bueno, que cambia el consumidor es diferente, y además de un consumidor diferente, evidentemente, rápidamente hubo que diseñar empresas con características absolutamente distintas que las anteriores para poder atender a ese consumidor. Miren, algunos números nos pueden indicar lo que pasó, ¿no es cierto?, en prácticamente 48 horas. Es decir, digamos, empezaron a aparecer los bienes que eran terriblemente necesarios, completamente
imprescindibles en contraposición a lo que eran los bienes prescindibles. Entonces, el día lunes ese, después del hecho bisagra que acabo de comentar yo, es decir, quién iba a pensar en ir a comprar una cartera, un par de zapatos? Por el contrario, en una semana prácticamente subió en un 349% el consumo de alcohol, en un 184% el de las toallitas higiénicas, en un 176% todo lo que eran desinfectantes, en un 128% detergentes, en un 114% el jabón. Empezaron a aparecer estas cosas que alguna vez nos acordamos es decir, hace muchos años, para los que tenemos un poco más años, de lo que pasaba cuando había algún tipo de movimiento político, revolución, la gente fue a comprar atún, la gente fue a comprar harina, fue a tratar de encontrar bienes que eran realmente perecederos. Por eso creció también en un 98% el consumo de atún, en un 95% lo que eran los aromatizantes, en un 89% creció lo que eran los polvos para poder hacer helados. Por el contrario, bajaron otros productos, como por ejemplo las golosinas en un 58%, es decir, bajaron en un 43% todo lo que eran, digamos, los vermú, o todo lo que son, también bajaron en un 41% los vermú, todo lo que eran golosinas, como dije, en un 58%, en un 37% bajaron el consumo de colonia, en un 35% esas barras de cereales que la gente suele comer por la tarde o suele comer por la mañana, también bajaron en un 35%. Es decir, en definitiva, hubo una sustitución de lo que fueron bienes imprescindibles para poder pertrecharse, para vivir un tiempo, ¿no es cierto?, sin poder salir de la casa, en detrimento, en un 31%, por ejemplo, bajó lo que son las bebidas alcohólicas blancas, es decir, en detrimento de un 34% bajaron, por ejemplo, los chicles, en detrimento de todo lo que era efectivamente estos bienes que podían ser prescindibles. Cambian de golpe los hábitos y la costumbre, la forma de pensar, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente de marzo a abril, para que tengamos idea, y ahora bajó prácticamente en 300 millones de pesos, pero de marzo del 2020 a abril del 2020 se pasó de 950 millones de ingresos de los argentinos a 858, y ahora todavía bajó en unos 200 millones de pesos más. Bien, todo esto evidentemente implica un cambio sustancial, implica, ¿no es cierto?, consecuencias en el comportamiento que son directas, y que más que los números que yo acabo de comentar, lo que más me interesa es cómo cambiaron esos comportamientos, ¿no es cierto? Es decir, el cliente, me parece que ustedes seguramente, muchos de ustedes se van a encontrar identificados con alguna de las cosas que comento. Es decir, el cliente, el consumidor más que el cliente, el consumidor en general empezó a tener nuevas exigencias por las marcas, Le pide a las marcas que estén junto a ellos, que tengan responsabilidad social empresaria, que tengan un compromiso con la situación, que se alineen, ¿no siento?, a lo que teóricamente, entre comillas, son los padecimientos ante la crisis, ¿no? Le pide que por favor todas las mañanas no tenga que dedicar una hora para ver por qué no anda internet o anda internet. Le pide que que tengan en cuenta que los ingresos bajaron, y entonces cómo se puede hacer para que no aumenten los precios, como para que no aumente la electricidad, cómo se puede hacer para que no le corten el canal de TV a la noche cuando es la única posibilidad que tienen de informarse, etcétera. Bien, le pide en esencia que sacrifiquen la rentabilidad, ¿no es cierto?, y que le entreguen más beneficios a lo que son los consumidores y los que han aportado durante mucho tiempo a que esas marcas crezcan. Es decir, y por supuesto empiezan a aparecer masivamente, que los vemos en las redes, lo que es el castigo social para los que no cumplen. No hay la menor duda, que acotémoslo, que de este proceso van a salir perdedores y ganadores. También cambia el lugar de compra, nuevas exigencias hacia las marcas. Yo intento que esto sea una especie, más que un comentario, me interesa que sea una especie de masterclass, como para que nos llevemos algunos conceptos puntualmente de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Cambia el lugar de compra, es decir, la gente empieza a tener temores, que después lo vamos a ver porque se profundizan los miedos, y entonces tratemos de evitar el aglomeramiento. Es lo que está pasando incluso en la actualidad, ahora que se han liberado parte de las barreras, ¿no es cierto?, el temor a estar en lugares que haya mucho aglomeramiento.
yo sé que nos quejamos de algunos que, bueno, están todos juntos, pero en realidad el temor al aglomeramiento sigue siendo un factor realmente importante y existió desde el primer momento. Bien, empezaron a centrar las compras en los lugares cercanos. Alguien antes tomaba el automóvil y iba el fin de semana a hacer una compra, hacía la compra para 15, 20 días, 30 días, es decir, más bien era una especie de paseo, deja de ir al shopping, concentra toda, el 78% de las personas empieza a concentrar sus compras alrededor de su hogar. 6 de cada 10 incrementan las compras online. De pronto, la gente empezó, es decir, el imaginario popular empezó a entender lo que era comprar por internet, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que hace 8, 9, 10 meses era difícil a muchos de los segmentos de la población convencerlos de que compraran en el supermercado directamente, es decir, a través de internet, en el cual por otra parte hasta podían acumular cuál era su lista de compras habituales y encontrar precios y demás. De tal manera que empiezan muchísimo a comprar online, y por supuesto, esto de alguna manera, con cierta comodidad, le permite ir comparando los precios. Es decir, el comercio electrónico crece de una manera espectacular y se incorpora a lo que son los hábitos y costumbres de las personas. Es como que si nos adelantamos en los próximos 5 o 6 años, de pronto en 48 horas, en una semana, tuvimos que hacer una cantidad de ajustes como para poder integrarnos a lo que iba a pasar tal vez dentro de 5 años. También compra, como comenté al principio, cambian lo que se compra más, un 68% más de bienes no perecederos, y más artículos de limpieza y de desinfección, que por todo esto del temor a que puede existir con la contaminación. Desde el punto de vista de la vida mental de las personas, se profundizan los miedos. Un 75% muestra una profunda preocupación por lo que está pasando. Ya los 3 primeros meses de la pandemia pensaban que iba a ser muy lenta la recuperación de esta pandemia, y esto genera una de las cosas más graves que existe para el ser humano, y concretamente para los consumidores, que es la incertidumbre. La incertidumbre, es decir, el no saber a dónde voy, es decir, no saber dónde vamos, el no tener claramente definido, ¿no es cierto?, cuál va a ser el destino del camino por el cual recorremos, incrementaba este estrés de la anomia que estaba comentando yo en la primera de las pantallas. Bien, hay una percepción importante, ¿no es cierto?, que no se están tomando los recaudos suficientes, y básicamente los que mayores temores tienen, por lo que hemos podido testear hace aproximadamente 2 o 3 meses, es que los que más temores tienen son los de más de 55 años, un 67% de los temores se concentran en ese segmento, y de los de mayor nivel socioeconómico. Un 60% nos dice que tiene mucho temor los de mayor nivel socioeconómico. Por supuesto que hay una revolución extraordinaria respecto al acceso a la información. Empieza a priorizarse la información a través de la TV y de los diarios, a pesar de que, como vamos a ver ahora, empieza a ocupar un papel muy importante, no sé, los videos online, todo lo que es streaming y demás, ¿no? Lo que no se consultaba habitualmente, que eran las web de los organismos gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, empiezan a ocupar un papel preponderante, porque la gente empieza a mirar los mapas de calor, donde hay mayor o menor densidad, es decir, cómo se están contaminando. Al principio no, ahora empezaron a mirar los porcentajes de acuerdo a la población y demás. Los organismos internacionales, hay una profundización de la televisión, ¿no es cierto?, de aire, con todo lo que implica, porque si analizáramos algún día toda la oleada que hubo de información veraz y otra información que la verdad que no servía para otra cosa más que para meter temor o para tener temor, realmente sería muy importante. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver, ¿no es cierto?, más la televisión por aire, más la radio. En un 26% crece la utilización de la radio, que en general se usaba cuando uno vuelve o va para el trabajo en el automóvil, pero en las casas empieza a utilizarse mucho más la radio, acompaña muchas veces lo que es el trabajo, el servicio de streaming,
Recuerden cuando al principio Fito Páez hace gratuitamente un streaming, que fue uno de los primeros, o cuando hay un conjunto de estrellas internacionales que también gratuitamente a las 21 en el horario central, es decir, lo que tratan es de ver cómo pueden animar a una población que en general en todo el mundo está deprimida por lo que está pasando. O sea que el uso del streaming incrementa en un 44%. Bien, y por supuesto, es una hipótesis nula que es verificable, pero bueno, en las investigaciones pasa eso, que a veces aparecen insights o aparecen, digamos, emergentes que son muy originales y otros que, bueno, se verifican, como por ejemplo, que crece muchísimo el uso del WhatsApp en un 69%, Facebook en un 52%, e Instagram también tiene un crecimiento extraordinario del 51%, para no poner acá, a lo mejor por la audiencia que tenemos, el crecimiento que tuvo TikTok, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cumpleaños de mi hija, que fue el 8 de octubre, y que por ahí estaba viendo que me gustaría que le mande un mensaje en privado, a lo mejor al papá de Nao. Es decir, cuando le festejamos con todo un video que hicimos de TikTok, justamente que se lo organizó la cuñada, en homenaje a lo que era su cumpleaños, y después nos integramos todo con el Zoom. Fíjense, ustedes, la maravilla, ¿qué hacíamos hace 6 meses atrás, 7 meses atrás? Era difícil que nos conectáramos con un cliente por Zoom, por cualquiera de las herramientas, en este caso por Google Meet, en cualquiera de las herramientas o lo que fuera por Skype, es decir, cualquiera de las herramientas que nos permitían a lo mejor interactuar con los clientes, y hoy estamos todos los días 3, 4 horas y trabajando mucho más que antes quizás, es decir, conectados con los clientes a través de cualquiera de las redes sociales. Quiere decir que los comportamientos, más exigencia hacia las marcas, y créanme, esto va a ser fundamental, cambia el lugar de compra, las van a premiar los consumidores a las marcas que se comportaron adecuadamente, y por supuesto van a castigar las que no lo hicieron. Cambia el lugar de compra, cambia entonces lo que se compra, se profundizan los miedos, y esto va a traer sus consecuencias, evidentemente, porque además se detiene parte del proceso de socialización, hay más acceso a la información, le puedo mover las consecuencias, se produce una toxina de información, ¿no es cierto? Y más inversión en las redes sociales. Bien, esto hace que haya un consumidor ahora, como es este nuevo consumidor, un consumidor que, créanme, creo que va a ser difícil que volvamos atrás en muchos de estos hábitos y costumbres que se han incorporado, ¿no es cierto? Un consumidor que está típicamente automatizado, es decir, que básicamente se maneja con teleconferencias, que tiene una interacción a distancia, que por supuesto añora muchas veces ese contacto físico, el cafecito típico, ¿no? Es decir, esto o la cervecita, por no decir la birra, es decir, de estar ahí media hora, 45 minutos y pudiendo interactuar. Bueno, esto pasa a ser interacción a distancia. Se convierte, digamos, en un aprendiz online, porque muchos empezaron a tomar cursos, es increíble cómo se difundieron, como esta webinar, es decir, cómo se difundieron las charlas a distancia, las masterclass a distancia, ¿no es cierto?, la educación a distancia, los contenidos empezaron a ocupar un papel preponderante y empezaron a configurar un elemento básico dentro de lo que es el nuevo perfil de consumidor. Trabajo a distancia. Seguramente va a ser difícil, podríamos charlarlo, seguramente alguien me va a preguntar algo al final de esta charla. Digamos, ¿cómo va a ser? Yo creo que va a ser ya no vamos a volver a estar tantos días en la oficina o tanto tiempo, sino que va a ser una estructura híbrida en la cual iremos a la oficina 2 días. Ya hay muchas empresas que lo están diciendo, desde estudios jurídicos a importantísimas empresas como Google o algunas como UNICEF o algunas como Becar Varela, cualquiera que a ustedes se le ocurran, que ya están diciendo que, bueno, volveremos a la oficina en el mes de junio, julio. A lo mejor la vacuna permite volver antes, es decir, en el mes de junio, julio, pero que ya la interacción va a ser físicamente 2 días, 3 días, pero el resto va a ser en el hogar. Quiere decir que emerge en el hogar una oficina. Y esto de que emerge en el hogar una oficina, el hogar se empieza a convertir en un búnker, digamos, en el cual se hacen multiplicidad de actividades. Es decir, después vamos a verlo un poquitito más detallado en las próximas pantallas. Bueno, si se buscan más experiencias y menos lujo,
Es decir, ¿para qué? No puedo viajar en una mejor cabina, no puedo ir a un mejor hotel. Lo que quiero obtener, evidentemente, son elementos que a lo mejor me entreguen experiencia, es decir, compro la parrillita para ponerla en el balcón, ¿no es cierto? La experiencia es todo. Ávidos estamos de buscar nuevas experiencias, ¿no es cierto? Bien, es decir, otra de las cosas es que, evidentemente, de acá emerge un consumidor que está orientado hacia lo que es el bienestar, la salud, en comer sano, en cuidar el cuerpo, en el seguro médico. ¿Cuántas personas se compraron, ¿no es cierto? O le regalamos un pequeño banco para hacer gimnasia en la casa. ¿Cuántos tuvieron que dejar de ir? Fíjense que una de las cosas que, por eso esta orientación hacia el bienestar y la salud, que más extraña es esto de poder ir a correr, esto de poder salir y mover un poco el físico. De tal manera que comer sano, cuidar el cuerpo, seguro médico. Es decir, aparece evidentemente un estilo de vida virtual en el cual la banda ancha configura un elemento fundamental. Las compras online se convierten en indispensables. De vuelta, es terrible cómo cambia el hábito inmediatamente, porque nadie compraba una prenda hace muchos meses atrás, porque decían, bueno, cómo va el tamaño, etcétera, más allá que en 4 o 5 meses vamos a tener realidad ampliada con la cual nos vamos a poder probar la prenda que aparece, ¿no es cierto?, en la pantalla, pero más allá de eso empiezan a comprar bienes como por ejemplo la indumentaria, que crece terriblemente a través de lo que es Internet. Bien, es un consumidor ansioso que rápidamente quiere que el computador funcione muy rápido, quiere que los procesos sean rápidos, y esto lo tienen que entender las empresas, ¿no es cierto? Es decir, lo importante que es el valor de tener una rápida solución. Bien, también se convierte en crítico, tiene tiempo para ser más crítico, Es decir, no admite ya que la promesa no sea tal cual la marca lo dijo. Es decir, hay cada vez menos errores para el que quiere salir como victorioso y como ganador de este proceso. Es más inteligente, no es que es más racional, sino que es más inteligente, que es muy distinto que racional. Es decir, una cosa es ser cartesiano y otra cosa es inteligente. Es decir, es muy inteligente, ¿no es cierto? O se vuelve más inteligente para comprar, tiene más tiempo para evaluar cada oferta, ¿no es cierto? Compara. Es decir, piensa 2 o 3 veces la decisión, averigua antes. Bueno, empieza a ser muy importante la valorización de la experiencia para las marcas, premia a aquellos que le entregan lo que le prometieron y en las condiciones que se lo no puedo premiar si me compro una camiseta de fútbol y resulta que no me mandan la camiseta que corresponde, por más que lo quiera mucho mi equipo de fútbol, y tengo que hacer 6 interacciones para ver qué hago, si me van a devolver el dinero, si no van a devolver, etcétera. Bien, se convierte evidentemente en un accionar mucho más crítico hacia las marcas. Bien, ahí está muy influenciado porque es la opinión, lo que es la opinión social, ¿no es cierto?, por el efecto de imitación, por todo lo que implica la opinión de todas las personas que ve en las redes sociales, y se convierte en un añorador, añora muchísimo lo que es la sensibilidad al contacto humano, estar en ese contacto humano, es decir, y algo muy importante que tienen que tener las marcas en cuenta entonces, si es que no existe este contacto humano, que es que más que contactar, hay que conectar, hay que conectarse. Conectarse implica además tener una vía de ida y de vuelta con lo que es efectivamente el cliente, no solamente, es decir, contactarse, sino también, es decir, tratar de hacer una humanización digital, tratar de conectarse con él. Bien, entonces aparecen cosas además muy profundas en este cambio de carácter estructural que se genera, que tiene que ver, estoy ampliando un poquitito los conceptos anteriores, ahora desde un punto de vista más profundo de lo que son los insights. Esto que está acá es como el control remoto del automóvil, es como un trigger o un gatillador, ¿verdad? Acá voy a decir, por ejemplo, se profundiza la relatividad de los principios y de la vida, ¿no? Es decir, empieza a ser todo mucho más relativo que antes. Empieza a ser mucho más relativa la diversión, empieza a ser mucho más relativo el contacto, empieza a ser mucho más relativo algo que ya había empezado desde, esto de la relativización incluso de los géneros, había empezado ya hace 1 año y medio, 2, ahora todo se convierte en mucho más relativo, ¿no? Es decir, hablando de lo que es la identidad personal, se convierte todo esto mucho más relativo, es decir, mayor flexibilización tanto en la vida
del trabajo como en la vida de las relaciones habituales. Bien, hay más soluciones híbridas, por ejemplo, el trabajo se convierte en una solución híbrida. Es decir, la diversión se convierte en una solución híbrida, pasear 4 o 5 cuadras, trotar un poco y además después venir a divertirse dentro del hogar. No solo el trabajo define, ahora resulta que muchos de nosotros, nos definía nuestra personalidad y nuestra identidad personal, el trabajo que hacíamos, nos empezamos a convertir, como lo vamos a ver también después en otra pantalla, en arregladores del cuerito de la casa, en tratar de ver cómo podemos pegar los 4 azulejos que se desprendieron, cómo hacemos para arreglar la cocina que ahora está perdiendo gas, ¿verdad? Entonces, no solo el trabajo lo define a la identidad personal, sino la habilidad para poder resolver cosas dentro del propio hogar en el cual se está viviendo. Y empieza a ser, tiene que ser un mejor administrador. Es decir, uno de los cambios en la identidad personal es una distribución más armónica de los tiempos, es decir, administrarlo mejor el tiempo que se vive en el hogar. Y ya están empezando a aparecer en estos últimos 2 meses, este problema de la distribución se está convirtiendo en complicado, porque antes trabajábamos por ahí de 19 a 18 horas, y ahora son las 20, 20 y 30, 21 horas, y es fácil recibir, ¿no es cierto?, que un cliente, o es fácil recibir que alguien está demandando algo a las 8, 9 de la noche, y entonces a quien uno está tutelando en la facultad le manda el día domingo, empieza a relativizarse todo y empiezan a perderse efectivamente la armonía de los tiempos. Bien, dentro de esto también empieza a aparecer un crecimiento personal, hago aquel curso que no lo pude hacer en otro momento, empiezan a aparecer más posibilidades de aprendizaje. Este es un cambio estructural en algo profundo para alguien que habla de marketing, que tiene que ver con la identidad personal. Y bien, esto gatilla cosas para las marcas. Digamos, básicamente, si esto es realidad, que hay un cambio en la identidad personal, las marcas tienen que contemplar productos, digamos, que se conecten más con los deseos y con los valores que tienen sus clientes, sus consumidores. Por supuesto, esto lleva a que tenga que investigar más profundamente cuáles son esos deseos, cuáles son esos emergentes, cuáles son los insights, qué es lo que el cliente quiere, que empieza a entender más que la realidad está en la mente de los clientes. Empiezan a aparecer lo que se llaman, ¿no es cierto?, marcas con propósito, marcas que están entregando realmente valor. Y cuando hablamos de propósito, es decir, estamos hablando, digamos, de que le esté entregando al cliente cosas que realmente sean importantes, ¿no? Digamos que el cliente, marcas líquidas, un término que lo vamos a empezar a ver muchísimo de acá en adelante, ¿no es cierto?, que comprende mejor al cliente, que se concentran en los contenidos que el cliente busca, que investigan profundamente qué es lo que ellos quieren. Marcas líquidas, marcas líquidas, marcas líquidas. Después vamos a ver que incluso hoy en día existen determinadas marcas que ya se han convertido en activistas. Hay campañas que dicen devuelvan las tierras, hay campañas que dicen por favor los alimentos mejoren la salud, etc. Hay un cambio importantísimo orientado hacia la responsabilidad social empresaria. Y la conexión, ¿no es cierto?, con, digamos, con los clientes, va a ser realmente un elemento fundamental. Por ejemplo, esto de tener la conexión, y después lo voy a volver a repetir, una conexión, digamos, en 2 sentidos, poniendo un chatbot en la página de internet, o poniéndolo en la empresa como para que se le pueda contestar en forma inmediata al cliente. Más aún, va a haber una persona ya a corto plazo, es decir, con la inteligencia artificial, que le está contestando concretamente al cliente. Bien, otra de las cosas son el tema que tiene que ver con la seguridad, con la certidumbre. Como les comentaba, hay una compra consciente, una compra más meditada, no más racional, porque de pronto va a aparecer en algún determinado momento que voy a decir, bueno, me voy a tirar unos pesos para comprarme de vuelta el perfume que lo usaba y que me entregaba cualquier cantidad de atributos de carácter simbólico, ¿no es cierto? Pero es una compra que está consciente, se sabe qué sacrifiqué, es una compra que evalúo cada vez que la voy a hacer. Digamos, marcas que saben
los deseos que tiene el cliente necesariamente tienen que profundizar sobre esos deseos, sobre lo que están buscando, ¿no es cierto? Se buscan marcas que compartan, ¿no es cierto?, valores, y cada vez se le pide a las empresas, a las marcas, que tengan una mayor transparencia, ¿no es cierto? Es decir, una mayor calidad de servicio, una mayor contemplación con esto. La verdad que ha habido segmentos que se adoptaron bien y otros que no se adoptaron para nada. Ustedes quieren creerme que yo pienso que el segmento, por ejemplo, de la salud se adoptó extraordinariamente. Alexander Fleming, por ejemplo, Fleming, por ejemplo, IGBA, etcétera, IGBA. Se adaptaron a lo que es la teleconsulta, es decir, la persona empezó a llamar por teléfono y nos dan ahí, si está Nico lo debe saber y Camila también por ahí, nos dan cifras importantísimas del nivel de aceptación que tiene la consulta. De tal forma que transparencia, servicios, quiero saber de las empresas, no quiero más mentiras. Es decir, este es uno de los cambios estructurales que trajo, sin quererlo, esta pandemia, porque no hay más tiempo para pensar en todas estas cosas, ¿verdad? Bien, entonces, va a haber una masa crítica. Los atributos funcionales son en un automóvil, lo que puedo subir la ventana, que tiene airbag, que tiene, digamos, cambio automático. Los atributos simbólicos son los cuatro circulitos, pertenecer tiene su privilegio, etcétera. Entonces va a haber una masa crítica de atributos funcionales. El producto va a tener que ser bueno, no hay duda. Por más que sean productos artesanales, que nos hemos juntado 5 para hacer un emprendimiento, tienen que llegar finalmente al cliente con los atributos funcionales que yo le prometí. Esto es una obligación de la nueva empresa en esta nueva realidad que nos toca vivir. Bueno, los atributos simbólicos, lo que le estoy entregando mentalmente va a ser fundamental, es decir, hay que buscar básicamente cuáles son los motivadores que buscan diferencias respecto de los competidores, ¿correcto? Y factores clave de ese éxito, factores clave de lo que el cliente está buscando en el consumo. Bien, el colectivo, ¿qué quiero decir con el colectivo? No el que se toma, sino qué pasa con el colectivo imaginario, con el colectivo popular. Bueno, empieza a aparecer esto del trabajar en la casa con hágalo y apréndalo, ¿no? Entonces ustedes empiezan a resolver ustedes mismos las cosas, empiezan a ver qué solución le encuentran antes de llamar a alguien que lo pueda resolver, empieza la autogestión, empiezan a colaborar entre sí las personas, ¿no? Y se multiplicaron los WhatsApp en los consorcios, se multiplicaron los WhatsApp de colaboración entre los amigos, Es decir, empieza a colaborar toda la sociedad entre sí, tiene de todo, tiene beneficio y tiene riesgo, ¿no? Porque también meto los temores más rápido, pero también meto las alegrías más rápido. Bien, empieza a aparecer una especie de sinergia social, de hacer 4 más 4, 5, o sea, de sumar más en esa interacción que se verifica de carácter general. Bien, entonces va a haber que elaborar entornos colaborativos, va a haber que co-crear, se vuelve al hágalo usted mismo y empieza a ser atractivo, casi baja el estrés, ¿no es cierto? Hay una gran resiliencia, lo hace, se repite, se equivocó, vuelve a hacerlo, aprenda, vuelve a hacerlo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Eso en el colectivo. Bien, desaparece, ¿no es cierto?, lo que es el contacto en forma alto, inmediato, mano a mano, personal, es un low touch economy, es decir, empieza el teletrabajo, empieza el teleentretenimiento, más gente juega al PlayStation, pero además más gente juega en los entretenimientos que aparecen en la televisión, y más gente consume series. Y Netflix empieza a tratar de segmentar con su Big Data y con su inteligencia artificial de la mejor manera posible. Le hice el porcentaje del programa que llega, es decir, que más está con la afinidad de las otras películas que vio, y le empieza a generar cada vez más segmentos, y además cada vez investiga más lo que la gente está esperando ver en la televisión. Teleconsulta médica, como les comenté antes, low touch economy, es decir, hablar con el médico un 60%, hablar con el médico a través de internet, el médico se comunica, ya tiene el diagnóstico, tiene la historia clínica, no solo pasa en las privadas, también están atendiendo muy bien en el Hospital Fernández, y lo tengo que decir porque justamente tengo a un suegro que está internado y todo el mundo chocho por la manera que están realmente atendiendo. Bien, transacciones monetarias, por supuesto, ustedes lo saben, la billetera electrónica, ¿no es cierto?, que va a ser blockchain, todos los días aparecen nuevas posibilidades para poder hacerlo, y los vínculos personales remotos, de tal manera que las empresas tienen que acompañar esta estructura remota, tienen que empezar a hacer, es decir, un delivery prácticamente sin contacto. Me imagino en 4, 5, 6 meses lo que va a ser trabajar con los drones o efectivamente tratar de minimizar el contacto, si es que
no volvemos un poco más al contacto personal, que aparentemente parecería que estamos en un buen camino en tal sentido. Bien, las relaciones se hacen más digitales y esto va a ser difícil volver atrás. Ya habían empezado las relaciones entre las personas a ser muy digitales. Cada vez conocemos más parejas que se formaron a través de Internet. Cada vez sabemos cómo nuevos amigos aparecieron a través de Internet. Cada vez sabemos cómo la señora de 50, 60 años, es decir, a las 10 de la noche encontró amigos que conocía del colegio primario, del secundario, o aquel viejo novio que hacía tanto tiempo que no veía. De tal manera que esto va a ser difícil que se vuelva atrás, va a continuar, evidentemente. Bien, y autómatas que están entregando servicio, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, los chatbots, es decir, una cantidad de elementos con los cuales contamos en la administración para comunicarse cada vez mejor con los clientes. Bien, el consumo de medios a la carta. ¿Qué quiero decir? Esto de poder elegir lo que voy a ver, ¿no es cierto?, el on demand, ¿no es cierto? Es decir, yo elijo lo que voy a ver. Y esto, evidentemente, se ha convertido en una tendencia fundamental, estructural. El contenido en los videos, como comenté antes respecto, por ejemplo, de Netflix, y ahora, sí, seguramente con la cartilla que vamos a ver que viene Disney, ¿verdad? Actualización en tiempo real. Todas las semanas hay una serie nueva y además prácticamente se actualizan y el aprovechamiento de las oportunidades. Ya seguramente esta noche o mañana de noche veremos un montón de digamos, de películas de James Bond, o veremos de Sean Connery, o veremos, etcétera. Bueno, breve y bueno. La gente no está dispuesta ni a leer mucho ni a escuchar mucho. Unos muchachos de la facultad me hicieron un estudio y a pesar de que a algunos de nosotros nos gusta de pronto algún capítulo que dure una hora, en las series en general 45 minutos, 40, ¿no es cierto?, generar cierta duda y después dar la resolución, breve y bueno. Y uno de los temas muy importantes es lo que yo llamo infoxicación, esta toxina que aparece en la información y que genera además a veces terror colectivo, otras veces alegría colectiva, y después de la alegría viene la depresión, y después del terror viene la alegría, y así sucesivamente todos estos estados de cambio de ánimos que tiene que ver con la infoxicación, que evidentemente es un problema grave en el mundo actual. Contenidos, entonces, las empresas con contenidos. No es que me equivoqué, sino que los contenidos tengan contenido, que no sean pavadas, que no sean camelos, que realmente tengan cosas que son nutritivas, importantes. Estamos en el mundo del marketing de los contenidos, estamos en el mundo del marketing en el cual no lo podemos empujar al cliente y llamar 32 veces. Le tenemos que dar contenidos que sean útiles como para que él diga, qué interesante esto, ¿por qué no vengo para atrás? ¿Verdad? Qué interesante, me puede explicar cómo va a ser ahora la FIPA a partir de la semana que viene, ¿no es cierto? Porque me va a decir, como me dice, con cuáles son las retenciones, me va a decir cuáles son las facturas de IVA, alguien que me dé contenido como para, evidentemente, decir, bueno, entonces lo llamo a este señor. Lo llamo a este señor porque me puede dar información. Personalización, es decir, directo, es decir, este es el desafío de Google, este es el desafío de Facebook, este es el desafío de contar cada vez más, el desafío, además de la obsesión de no sé si será o no será el futuro, el que hasta este momento es el presidente de Estados Unidos, esto de contar dónde estamos, en qué lugar estamos, qué recorremos, a dónde vamos, bien, gratuidad, las cosas gratis, tiene un impacto realmente muy importante. Después vendrá, digamos, la entrega de otros servicios que se cobren. Nunca se puede cobrar el que ya fue gratis. Nunca, porque te dice, me estuvieron durante todo este tiempo aprovechando para después cobrarme, ¿no? Correcto. Y además, no invasivo. Ya nadie quiere invasivo. Esto es el llamado telefónico, el llamado anónimo. Lo llamo para preguntarle 3 cosas y después que me preguntó 3 cosas porque parecía que era una investigación, me empieza a tratar de vender el producto. No. Las marcas tienen que tener un cambio estructural en el sentido del consumo de medios. No pueden ser más invasivas como eran antes. Bien, la exposición. Es otro tema. Esto de la exposición tiene que ver con el temor que uno tiene a ser desnudado, a que la gente conozca de uno. Cada vez más se sabe más de dónde uno está, de dónde está recorriendo, de qué está comprando. Roberto puede pasar por un lugar en el supermercado y si a él le gusta comprar oblea, cualquier cosa, digamos. Entonces le va a decir, Roberto se llevó su oblea porque tiene información en su Big Data, ¿no es cierto? Las empresas de que compro habitualmente oblea y consecuentemente hay un parlante ahí que cuando yo paso con mi tarjeta de crédito, que la tengo en el bolsillo con el chango, me dice, compre oblea.
Entonces, bien, todo el mundo sabe que puede a fin de mes decir, bueno, por dónde lugares cuál estuvo. Entonces, la problemática de la asociación de datos se convierte realmente muy importante. Temor a la pérdida de privacidad. Hay que tener cuidado con esto. La gente cada vez tiene más miedo a la pérdida de privacidad. Es decir, cree que perdiendo la privacidad más no, va a perder el control, ¿no? A nadie se le ocurre que apagó el teléfono y listo. No. Además nadie puede esperar a contestar el chat. Nadie, el WhatsApp. Nadie puede, perdón, el WhatsApp. Nadie puede esperar a contestar lo que le dijeron. Esperá, estoy en una charla, esperá, estoy dando una clase, estoy trabajando, estoy con un cliente, estoy con mi pareja, estoy con mis amigos, y entonces contesto después, ¿verdad? Pero bueno, tiene temor a eso, la pérdida del control, es decir, que los grados de libertad se acoten, ¿no es cierto? Y claro, esto es una especie de expresión o de profundización de la claustrofobia que por otra parte estamos viviendo como consecuencia de lo que ha ocurrido. Bien, cambio estructural en las empresas. Este control remoto, que mi sesgo de charlas personales, y se puse el dedo recién, este control remoto que está acá gatilla una ética en la tecnología. Hay que aplicarle ética a la tecnología. Las empresas tienen que empezar a mostrar que realmente son éticas con esto. La seguridad informática de mi amigo Norberto Marinelli, Certisur, y todo lo demás, ¿no es cierto? Los certificados de seguridad, la privacidad que va a haber que tener con la información. Cuando me conecto con la empresa, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que tener una doble clave muy, digamos, muy bien descifrada o encriptada, como para que, ahí está justamente el amigo Pasarelli, como para que no tenga riesgo cuando estoy transmitiendo la información, ¿no es cierto? Y bueno, cada vez más vamos al reconocimiento antropométrico. Acaba de salir un banco, no de los más grandes, acaba de salir un banco que ya reconoce, ¿no es cierto?, la cara de la persona para cobrar la jubilación y consecuentemente el superviel, ¿verdad? Y que consecuentemente no va a tener que poner más ni el dedito, ni tampoco ni siquiera el IRI, le va a reconocer la cara. Y muchos empiezan a trabajar con estos reconocimientos antropométricos, que es lo que está, que es lo que vamos a necesitar, que es lo que tenemos que tener para poder resolver parte de los problemas que estamos viviendo. Vamos con el conocimiento del cliente. El customer centric, el cliente es el centro de todo. A ver, él quiere ser el centro, él necesita ser el centro. Él necesita procedimientos más rápidos, exige procedimientos más rápidos, exige productos que, no con tontera, con realmente valor agregado, con valor añadido. Es decir, lo que necesita es verdaderos satisfactores de sus deseos y que él sienta, el customer experience, que él sienta que se están cumpliendo sus deseos. Quiere decir que cada vez hay que estudiar más cuáles son esos insights, esos emergentes, si quieren en español, esas cosas que aparecen como más importantes, esas señales fuertes que es lo que el cliente quiere, es decir, el customer, digamos, las grandes bases de datos de lo que quiere el cliente y de lo que consume el cliente van a ser realmente muy importantes, procesos ágiles, procesos rápidos, procesos creativos, procesos flexibles, no hay lugar ya en este momento para esas empresas rígidas. La segmentación va a llegar en poco tiempo, en muy poco tiempo, prácticamente en 1 a 1, voy a tener que ofrecerle a cada cliente lo que quiere. Es decir, y esa segmentación, mientras dure, mientras no sea one-to-one, lo que tenemos que tratar de hacer es que haya descriptores que nos permiten identificar fácilmente a esos clientes. Y utilizar muchas de las herramientas que ahora las vamos a ver, porque todavía me quedan 15 minutos, es decir, de que vamos a ver ahora que tiene que ver con el Customer Experience. Bien, entonces, el rol de las marcas, ¿cuál es? Para que el wow, es decir, para que vayamos a un mundo gaseoso, un mundo líquido y peor todavía, gaseoso, con marcas que sean identificadas como legítimas, preocupadas por el cliente, etcétera. Es decir, entonces, para que esto lo logremos tiene que haber un activismo corporativo, marcas involucradas, marcas con gran responsabilidad social, marcas en las cuales yo crea, yo no puedo, hay rubros en los cuales yo voy a decir, voy a ir a cambiar esto, voy a ir a hacer esto para no nombrar a ninguno en particular, y ya voy con la espalda cuidándomela porque digo, a lo mejor no me va bien y me van a estafar. No, empatía marcaria, cada vez mayor responsabilidad social empresaria, ética, propuesta de valores más profundos. Después, el segundo de los aspectos que las marcas tienen que encarar como conclusión de lo que charlamos hasta este momento es ese enganche de carácter digital.
¿no es cierto? Digitalización de los procesos rápido. No se cae el Allison, pero no se puede caer. Y si no puede el banco, a lo mejor a la mañana, es decir, los 5 primeros días del mes, cuando entro, decir, espere 5 minutos porque en este momento tenemos atosigada, ¿no es cierto?, el home banking. No, digitalización de los procesos, abanico de oportunidades virtuales, poder hacer todo virtualmente y fácil. El canjeo de los puntos tiene que ser fácil, tiene que ser inmediato, las operaciones tienen que tener, ¿no es cierto?, instrucciones para hacerlas lo más rápido posible. Es decir, un marketing virtual, además, que le muestre claramente la diferencia de los productos. Flexibilización es lo tercero en el rol de las marcas, ¿verdad? Capacidades ágiles, personalización de la oferta, digamos, la adaptación, digamos, como cultura. El Murphy, ¿sabes el Murphy? ¿Qué es esto que el Clarín saca, el diario Clarín saca, que dice cómo va a ser la persona dentro de 50 años? El Murphy es la técnica fundamental que tienen que tener hoy en día las empresas, ir cambiando todos los días la cara, ir modificándose. Vieron que los chicos juegan mucho con esta app. Los chicos no, los jóvenes, yo también, con esta app que hay en internet en el cual va cambiando la cara, se va transformando de una a la otra, correcto, el Murphy. Foco en las personas, ¿no es cierto? Sinceridad, transparencia, diálogo con el cliente. Lo he dicho varias veces en la presentación y esto va a ser categórico, volver a creer en la palabra un poco de las marcas, ¿no es cierto? Cocreación, entonces, conexión con los clientes, comunicación bidireccional, como charlamos en algún momento, y empiezan a aparecer las marcas activistas. Hay 7, 8, 9 ejemplos. La próxima vez que nos encontremos y que me invite la universidad a dar otra charla, voy a contar este tema de las marcas activistas, porque es maravilloso ver lo que hizo IKEA, por ejemplo, o lo que puede hacer, o lo que hizo Patagonia, es decir, la de la cerveza, es decir, parte de las tierras tienen que ser devueltas, etcétera. Marcas que se convierten en transgresoras, ¿eh? Realmente. Los cambios que están habiendo son muy importantes, los tenemos que aceptar, si no vamos a sucumbir. Bien, dentro de esto tenemos que diseñar lo que es un modelo de Customer Experience, digamos. Primero que todo, es decir, esto nace con el cliente en el centro. Esto es lo que quise decir a través de toda la charla. El cliente está en el centro para nosotros. Y cada vez tenemos que tener un conocimiento, ¿no es cierto?, más profundo del cliente. La realidad está fuera del propio modelo mental, no es el empresario el que sabe todo. Él tiene que tratar de investigar lo máximo posible para ver qué es lo que está pasando dentro de la mente del cliente, entenderlo, sentirlo, ponerse en sus zapatos, ¿no es cierto?, predecir los cambios, ver qué está sintiendo, medirle la temperatura, digamos. No se puede, hay que salir de la zona de confort, hay que intentar nuevas cosas. No hay lugar ya para las empresas perezosas. Si no, van a sucumbir. Después de esto, buscar métricas, ¿no es cierto? Medir dónde está. Es decir, a ver, de estas 12 cosas que pasan cuando usted entra al home banking, ¿cuáles las califica bien, cuáles califica mal, qué importancia le da relativa? ¿Qué importancia relativa le da? ¿Cómo puedo trabajar para mejorarlo? Tener gobernanza, tener internalizado el hecho de administrar esas prácticas, de coordinarlas, de hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Y algo muy importante, que es definir una estrategia. ¿Cómo quiero que sea la experiencia de mi cliente? Quiero ser serio, quiero ser amable, quiero que esté muy confortable, quiero que esté mucho tiempo en la llamada telefónica, quiero que esté poco tiempo, quiero que se dé cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, como profesionales, o me interesa más, a lo mejor la hotelería del servicio, lo que fuera. Definir una estrategia, así quiero que mi cliente se sienta desde el punto de vista de la experiencia. Y después, ¿no es cierto?, una cantidad de caja de herramientas que existen para esto, que ahora las vamos a ver, un minutito, e internalizar esto como un ADN de una cultura. Esto es una cultura, no la puede hacer el director o el directorio porque está de moda. Es decir, hay que transmitirlo a través de toda la organización. Esta es una de las partes más complicadas de internalizar en toda la cultura, eso de forjar equipos, de entender que el cliente es el más importante y también los clientes internos dentro de la organización. Ahí estamos, Juan Carlos, porque cuando alguien se siente bien dentro de la organización, doctor Ayala, usted lo sabe como lo sé yo, entonces puede atender bien concretamente a los clientes, porque está placentero dentro de la organización. Cuando están con estrés dentro de la organización, ¿no es cierto?, ahí empiezan a aparecer los malos tratos, es decir, la inestabilidad en la forma de comportarse. Bien, una cultura. Les dije yo acá que había un diseño. Dentro del diseño, lo que hay una cantidad de herramientas que contamos con esto, que son, por ejemplo, los mapas de empatía, es decir,
lo veremos en otro momento, la satisfacción del cliente, el arquetipo del cliente, porque les quiero mostrar un modelito, lo que es el Net Promoter Score, o sea, esto de los promotores menos los detractores y cuál es el NPS, el tracking, ¿no es cierto?, del customer, de la experiencia, mirar cómo es el viaje del cliente, las experiencias que vive y dónde están los puntos de dolor, o sea, el customer journey, la segmentación de los clientes, etcétera. Bien, les voy a mostrar. Roberto, una pregunta sería, ¿cuáles crees que son las principales cuestiones que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, las pymes o las empresas más pequeñas o los emprendedores para hacer este cambio o empezar a trabajar en este sentido de los desafíos que vos planteás? Sí, bueno, la pyme evidentemente lo que tiene a lo mejor en algunos momentos mayores oportunidades, se mueve más rápidamente, tiene más flexibilidad y tiene más oportunidades a lo mejor que una empresa realmente grande, porque ahí puede charlar directamente con sus clientes, él tiene un contacto directo con sus clientes, ¿me explico? Entonces conoce cuáles son efectivamente las necesidades y los deseos de los clientes. Lo que han tratado de hacer las pymes en este momento es conservarlos a sus clientes, estar con ellos y bueno, tal vez con un proceso de recomendación, con un proceso de buceo en cada uno de los segmentos, tratar de conseguir nuevos clientes, pero la pyme tiene en esto una oportunidad muy importante de poner en el centro al cliente y en entregarle realmente ofertas que tengan valor, ¿no es cierto? Así que estos mismos elementos, es decir, a veces un problema de cultura de ponerlo en el centro, de ponerlo, ¿no es cierto?, en el medio al cliente, y es un problema de cultura que entienda toda la organización que el cliente está en el centro y que las ofertas tienen que ser, ¿no es cierto?, ofertas de valor, ¿de acuerdo? Así que yo no sé si está satisfecha la respuesta, pero por lo menos le hemos dicho que tenían oportunidades las empresas pymes, porque siempre parecería que todas estas herramientas, a ver, un chatbot, por ejemplo, es cuestión de dedicarse una tarde, porque se baja gratuitamente de internet para poder contestar en la página. ¿De acuerdo? Es decir, lo mismo que poder averiguar quiénes están consultando la página, o sea, el sitio web, y de pronto hacer una pequeña encuesta para averiguar qué es lo que están buscando sus clientes, cuáles son las carencias que tienen, etcétera. Eso lo pueden hacer fácilmente las pymes, ¿no?